Bienvenidos descubridores de historias. En este vídeo voy a presentaros una serie de aspectos fundamentales del personaje de Gregor Clegane para que luego lo utilicéis para crear vuestros propios antagonistas bélicos. Vamos a ello. ¿Qué características debe incluir un personaje para infundir miedo? Si algo caracteriza a Gregor Clegane es el miedo que infunde a otros personajes de la saga. Su personalidad cruel y su inclinación a la violencia extrema refleja una total falta de empatía, lo que le convierte en un psicópata irracional, capaz de hacer atrocidades a todo tipo de personas, incluyendo a miembros de su propia familia. Nadie te ha contado la historia de la montaña y el perro. Si quieres conocer el personaje de Sandor y cómo podemos utilizarlo para crear un antihéroe, te dejo el vídeo aquí arriba. Por tanto, la primera premisa para crear un personaje de estas características, un antagonista bélico que infunda miedo en otros personajes, sería introducir situaciones donde se muestre esa maldad sin remordimientos y totalmente injustificada. En situaciones o escenarios muchas veces inesperados, como el hecho de quemar la cara a su propio hermano con un brasero solo por robarle un juguete. Una bella historia de amor fraternal. Es decir, situaciones donde la gravedad del castigo sea totalmente desproporcionada y mucho mayor que la naturaleza misma del delito. Este tipo de acciones infunden un miedo terrible en el resto de los personajes porque reflejan una personalidad inestable y muy peligrosa, típica de una persona que podría estar tranquilamente hablando contigo y en un momento dado arrancarte la yugular de un mordisco. En segundo lugar, las situaciones cruentas deben exponerse tanto de forma explícita como implícita. Si te das cuenta, la mayoría de las veces el miedo a Gregor Clegane viene infundido por historias que otros personajes cuentan de él, no porque el autor haya incluido esas historias de forma directa en el libro. Por tanto, un antagonista que infunda miedo en otros personajes tiene que aparecer con frecuencia en conversaciones ajenas, sobre todo en situaciones donde se busque una comparativa, una advertencia o una intimidación evidentes. Por ejemplo, cuando Cersei piensa en Gregor para el juicio contra Tyrion. Si el mayor de los Clegane no tuviera esa fama, Cersei habría elegido a otro sin lugar a dudas. Otra característica importante que no se debe olvidar para conseguir un personaje que infunda miedo en otros es evitar introducir todo tipo de anécdotas o historias que humanicen al personaje. Este contraste se observa muy bien en Juego de Tronos en los papeles que R.R. Martin otorgó a cada uno de los hermanos Clegane. Al principio, Sandor se muestra a un nivel de violencia y lealtad a los Lannister al nivel de su hermano, una imagen que se transforma a medida que se conocen los detalles de su relación y se introducen nuevos arcos argumentales, como el viaje entre el perro y Arya Stark. Gregor, en cambio, no tiene ningún arco que humanice sus acciones. Y es cierto que por razones más que obvias, cuando tenemos un personaje secundario, los autores no podemos tampoco expandirnos demasiado en contar historias de esos personajes porque si no la trama se haría eterna. Aunque tampoco es necesario hacerlo para reflejar su personalidad. Si te fijas, no existe ninguna escena en los libros que muestre el personaje de Gregor Clegane más allá de un guerrero fuerte, despiadado e implacable. Pero sí existen menciones sobre unas esposas que tuvo, presumiblemente asesinadas, la desaparición de sirvientes en el hogar de los Clegane y la muerte prematura de una hermana fallecida que no aparece en la trama. Todas las menciones sobre Gregor Clegane siempre apuntan a la parte más abominable y monstruosa de su carácter. Por tanto, no hace falta entrar en detalles, solo dejar caer indicios de su crueldad en diferentes aspectos de la vida del personaje, que en conjunto contribuyen a convertir a Gregor Clegane en un antagonista bélico temible. Tanto para bien como para mal, las menciones indirectas de personajes contribuyen a construir su personalidad sin hacer necesario una descripción detallada y directa hacia ese personaje. La premisa de un antagonista bélico temible es el aspecto físico. Y esta característica he querido dejarla para el final porque tampoco lo considero una premisa imprescindible, sino más bien opcional. Es evidente que en una batalla el aspecto físico intimida mucho y no cabe duda de que Gregor Clegane tiene ese punto a su favor. Su aspecto físico aterroriza a otros personajes y un guerrero de élite suele tener una complexión física muy envidiable. Sin embargo, en mi modo de ver, Gregor Clegane no es un personaje bélico que reúna las características que yo considero necesarias que debería tener un antagonista bélico principal. Incluso me atrevería a decir que en algunas ocasiones resulta bastante incongruente. Ya hice un vídeo sobre personajes incongruentes que te dejaré aquí arriba por si quieres descubrir a qué me refiero con un personaje incongruente. Y para explicar por qué considero que Gregor Clegane no tiene la calidad necesaria para ser un antagonista bélico principal, quiero que respondas a esta pregunta.
¿Quién crees que ganaría un duelo? ¿Un hombre corpulento o un hombre con técnica? La razón por la que digo esto es que los guerreros de élite no suelen ganar las batallas por la corpulencia que tengan, sino por su técnica en combate y por su capacidad de estrategia. Y es verdad que en las series y en las películas se vende mucho la idea de que un guerrero como Gregor Clegane solo podría ser derrotado por un hombre de una corpulencia y técnica de combate similar. Pero la historia está llena de ejemplos de hombres corpulentos como Gregor Clegane que no murieron precisamente en combate, incluso algunos de ellos murieron de formas bastante estúpidas. Ya no eres tan grande. De hecho, hace unos años escribí una biografía de Diego García de Paredes, un guerrero extremeño con una corpulencia y ferocidad muy similar a la de Gregor Clegane. Este guerrero español fue guardaespaldas de Alejandro VI de Borgia, uno de los papas más importantes de la historia de Europa, y luchó en numerosas batallas bajo la corona española. Este personaje histórico tiene anécdotas militares impresionantes. La batalla de Garellano en 1503 es un ejemplo de esta personalidad tan endiablada. Durante esa batalla, García de Paredes propuso a su capitán una maniobra que consistía en hacer creer al enemigo, en este caso los franceses, que hacían una retirada para después hacer una ofensiva mucho más potente. El gran capitán no entendió las palabras de García de Paredes y le llamó cobarde. Ante eso, García de Paredes entró en un estado de furia extrema que le hizo, sin mediar palabra, coger su espada, irse al puente donde estaban apostados los franceses y liarse a espadazos con todos los que estaban allí. Los cronistas de la época dicen que García de Paredes se convirtió en una vorágine de acero, tapizando de cadáveres todo el puente. Como esta, hay otras muchas anécdotas de este personaje que si no las conocéis os dejo el enlace del artículo en la descripción porque realmente no tiene desperdicio. Sin embargo, este hombre tuvo una muerte bastante absurda que para nada se espera una persona de un guerrero de su calibre, pero si tenéis curiosidad tenéis el artículo abajo. Volviendo al tema del vídeo, coincidiréis conmigo en que Gregor Clegane no muestra signos de tener unas grandes dotes para la estrategia. Y además, con la cantidad de enemigos que se granjea a lo largo de toda la trama y lo inestable que es de su carácter, cuesta mucho creer que no muera por ningún atentado ni por un accidente. También tiene una técnica de esgrima bastante pobre, y esto yo no lo digo, lo dice Dave Rawlings, que tiene más de 15 años de experiencia en esgrima y es instructor de espada larga en la London Lost World Academy. Este hombre estuvo reaccionando a distintas escenas de Juego de Tronos, incluyendo el juicio por combate entre Gregor Clegane y Oberyn Martell. Este hombre dice que los guerreros de este tamaño tienen una fuerza tan inmensa que obviamente necesitan saber controlarla, por eso eran considerados de la élite. En general, en series, libros y películas, los personajes que son muy corpulentos suelen ser bastante torpes. Sin embargo, la opinión de Dave Rawlings es totalmente distinta. Este tipo de guerreros, precisamente por el tamaño que tenían sumo cuidado en controlar sus movimientos y en pulir su técnica, lo que le volvía a guerreros de élite muy ágiles, rápidos e inteligentes en dominar su estilo de combate. Esto hace que este tipo de guerreros de élite tengan una técnica muy depurada, algo que no se ve en Juego de Tronos, al menos en este duelo. Los juicios por combate no son un recurso literario de Juego de Tronos, eran frecuentes en aquella época. De hecho, los paladines que se batían en duelo en este tipo de juicios tenían una gran preparación mental y no se dejaban dominar por los sentimentalismos ni el orgullo, porque sabían que eso les haría cometer errores, que podían costarles la vida. Tener técnica en el combate no solo implica ser hábil con la espada, también implica mantener la mente serena y fría y observar lo que ocurre a tu alrededor, sin estar distraído ni por orgullos, ni sentimentalismos, ni sed de venganza. Gregor Clegane muestra en muchas ocasiones ser un guerrero sin técnica, cuyo único punto a favor es ser grande y tener la musculatura de un toro. En el combate que nos atañe, Gregor Clegane habría muerto a manos de Oberyn Martell si este no se hubiera regocijado, algo muy inverosímil dada la preparación mental que tenían los paladines. Pero bueno, siguiendo la dinámica de Juego de Tronos con sus giros argumentales. Yo creo que aquí R.R. Martin ha desaprovechado una gran oportunidad, porque si a Gregor Clegane con su capacidad física le hubiera otorgado capacidad de estrategia y técnica, hubiéramos disfrutado de combates muchísimo más interesantes. Habría sido interesante, al menos para mí, que el círculo de la serie de Juego de Tronos hubiera cerrado de otra manera y que no se mantuviera a Gregor vivo solamente para enfrentarlo con Sandor, sino que hubieran abierto la puerta a que Gregor hubiese muerto durante el combate con Oberyn Martell. Podríamos haber visto una auténtica redención por parte de Sandor Clegane y haber desarrollado más el personaje. Volviendo al tema de la Sugupa, yo te recomendaría que para crear un personaje bélico principal no hagas lo que hicieron con Gregor Clegane. No solo por ser grande lo vuelvas torpe y sin técnica, sino que otórgale técnica
de combate y capacidad de estrategia para otorgar a tus lectores no solo buenos combates, sino un personaje que sea verosímil. Así lo harás más realista, y si quieres ser cruel, simplemente haz que ese personaje se recree un poco dándole muerte a otros personajes de una forma lenta y desagradable. Aplica estos consejos para crear un antagonista bélico de calidad que infunda miedo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas una semana, pero baila.